Y de ahí pues, por ahí nos vamos en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 1, verso 3. Gloria al Señor. Voy a enseñar acerca de la escatología bíblica. Efesios capítulo 1, verso 3. Gloria al Señor. Capítulo 1, perdón, verso 10. Capítulo 1, verso 10. Aleluya. Efesios capítulo 1, verso 10. Voy a iniciar con el punto de las dispensaciones. Amén. ¿Están conmigo? Dice aquí la palabra del Señor: y de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación. Diga conmigo, dispensación. Esta es una palabra que aparece textualmente en la Biblia. Efesios capítulo 1, verso 10. Dice: y de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y vamos a pedir una vez más que Dios hable a nuestras vidas a través de ella. Señor Jesús, Padre de la gloria, te doy gracias por tu misericordia, por tu bondad. Esta mañana te pido que uses mi vida una vez más. Usa mis labios, mente, mi corazón en esta mañana, Señor, para que yo pueda predicar tu palabra bajo la unción poderosa del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Tenga sus manos libres y denle el mejor aplauso que usted pueda dar a Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Tome asiento, esté cómodo. La palabra escatología quiere decir cumplimiento de las profecías bíblicas en los últimos tiempos. O sea, la escatología bíblica en esta mañana, hermano, es la comida sustentable que dice Pablo. Y yo creo en lo personal que es el alimento que debemos comer en este tiempo. Por eso Dios me ha intentado a predicar y a enseñar acerca de esto. El mismo Pablo dice que estamos en un tiempo en donde quizás no podemos ser como niños bebiendo quizás leche materna, gloria al Señor, sino que estamos en los tiempos, hermano, en donde hoy más que nunca tenemos que estar preparados, porque la venida del Señor está muy cerca. Si hay algo que me inquieta enseñar acerca de esta palabra o acerca de estos temas, hermano, es que la venida del Señor Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia, para ser exacto, está a la vuelta de la esquina. Entonces, usted y yo tenemos que estar preparados con nuestras maletas espirituales, hermano, para irnos con el Señor Jesucristo. Y para entender un poco acerca de todo este panorama bíblico, es importante saber el tema o el punto de las dispensaciones. Las dispensaciones nos ayudan a aclarar tantas cosas. Las dispensaciones nos ayudan a defender nuestra doctrina. La dispensación en esta mañana la quiero utilizar como la base de esta enseñanza. ¿Qué es una dispensación, hermano Bull? Es un periodo de tiempo en los cuales el Señor trata con la tierra, con los habitantes de la tierra, por medio de un siervo o de un líder, autorizado, aleluya, gloria al Señor, con ministerio, con sacerdocio, y que tiene el mandato divino a través de, digamos, esta autoridad de predicar el Evangelio a los habitantes de la tierra. Aleluya. Es importante saber, hermano, que hoy en día estamos viviendo una dispensación muy importante. Amén. La primera dispensación que existió, o el primer periodo de tiempo para usted entender la palabra de Dios, fue la dispensación de la inocencia. Si nos ubicamos en todos estos periodos, nos damos cuenta que a través de las dispensaciones podemos entonces
de años, o quizás, aleluya, esto pudiera tener una explicación a través de la Biblia, sí, pero entendiendo las dispensaciones, podemos estudiar la Biblia a través de estos periodos de tiempo. La primera dispensación que existió fue la dispensación de la inocencia. Es ese periodo que abarca desde la creación de Adán en el Edén hasta el momento en que él, por su pecado, es expulsado del Edén. Y se llama precisamente de la inocencia porque Adán y Eva eran inocentes sin conocer lo bueno y lo malo. Pero cuando comieron del fruto, aleluya, su inocencia terminó tal cual como un niño cuando es inocente y comienza a saber lo que es bueno y lo que es malo. Cuando un niño tiene compromiso de salvación, cuando él comienza a conocer, para ser exactos, el pecado. En ese momento, el niño deja de ser inocente. De la misma forma era Adán. Adán era inocente, peca y Dios lo saca del huerto y termina la dispensación de la inocencia para dar entonces continuación a la dispensación de la conciencia. Porque Adán dejó de ser un hombre inocente y se convirtió en un hombre consciente. Amén. La dispensación de la conciencia va desde la salida de Adán del huerto hasta los días del diluvio. ¿Por qué? Porque por el desarrollo de esa conciencia humana, el hombre se entregó al pecado y a los deleites. Y por tal motivo, Dios entonces destinó destruir la raza humana para aquel tiempo a través de un diluvio. Terminó el diluvio, gloria al Señor, y encontramos entonces la dispensación del gobierno humano con Noé abriendo el arca y saliendo a un mundo devastado. Yo quiero que usted se imagine la película. A Noé saliendo del arca después del diluvio. Imagínese por un momento el olor. Imagínese, toda la raza humana estaba muerta, hermano, los cadáveres que había. No solo la raza humana, los animales estaban muertos. O sea, que el ambiente no era el más acorde para iniciar una nueva civilización o una nueva era de la humanidad. Pero fue Noé el encargado de dar inicio a la dispensación del gobierno humano. Y esta dispensación duró o termina exactamente con la confusión de las lenguas en Babel. Porque la palabra de Dios dice que entonces se levantó el primer reinante en la tierra, el primer emperador llamado Nimrod, el primer hombre que quiso ser quizás semejante a Dios y creó, dice la Biblia, la torre de Babel. Gloria al Señor. Pero algunos historiadores creen que lo que Nimrod quiso crear fue una pirámide. Fue por eso entonces que las otras civilizaciones tomaron las pirámides como ejemplo de grandeza. Aleluya. Los egipcios hicieron pirámides, los aztecas, los mayas hicieron pirámides siguiendo el ejemplo de Nimrod. Querer ser, aleluya, semejante a Dios. El gobierno humano, Dios le dio autoridad al hombre. Pero cuando Dios vio que el hombre se estaba engrandeciendo de tal manera, dice la Biblia que descendió y confundió las lenguas en Babel. Y a partir de ese episodio, entonces surgieron todos los idiomas, todas las lenguas que hoy en día encontramos y existimos o existen hoy en día, utilizamos en todos los países. Amén. Entonces, continuando la dispensación del gobierno humano, vino la dispensación de la promesa. Y la dispensación de la promesa va desde Abraham, con la promesa que Dios le hace a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, y haré de ti una nación grande, te haré padre de naciones. Gloria al Señor. Pero Abraham cometió un error que hasta el día de hoy es la causa principal de la guerra entre árabes e Israel. Israel tiene en México
es la guerra más antigua en toda la historia. Si usted la estudia, viene desde Génesis. Aleluya. Cuando Abraham defiende a su sobrino Lot porque estaba cautivo allá, y dice la Biblia de los filisteos, y Abraham fue y rescató a su sobrino Lot. Entonces, ¿cuál es el detonante de la guerra? ¿Cuál es el causante? ¿Por qué Israel siempre está en guerra con Palestina o con Filistina, ciudad de los filisteos? Porque los palestinos son descendientes de los filisteos, los archienemigos del pueblo de Israel. Palestina viene de la palabra Filistina, que quiere decir ciudad de los filisteos. Y la palabra filisteo significa invasor, sitiador. Entonces ellos entraron a Israel, invadieron un pedazo de su territorio y lo que hoy se conoce como la Franja de Gaza. Y desde la Franja de Gaza a Jerusalén se lanza el cohete en plomo del diablo. ¿Cuál fue el error de Abraham? No esperar la promesa de Dios, sino tener un hijo con su sierva Agar, llamado Ismael, y de Ismael descienden entonces todas las naciones árabes, todos los países árabes, Jordania, Irán, Irak, Egipto, todos los árabes descienden de Ismael, por lo tanto son hijos de Abraham también, por lo tanto tienen la promesa de Dios. Pero a los pocos años entonces nació Isaac, que era el hijo del pacto, aleluya, y de Isaac viene Jacob y sus 12 hijos, las tribus de Israel y la descendencia del pueblo judío. Y sencillamente la guerra hoy en día, entre palestinos e israelitas es una guerra entre hermanos, árabes y judíos, palestinos e israelitas, o religiosamente musulmanes y judíos, son hermanos. Y ese ha sido el detonante, porque ellos quieren apoderarse de Jerusalén, ellos quieren ser dueños porque se sienten parte de ellos. Y las naciones árabes hoy en día son muy pudientes. Arabia Saudita es uno de los países más ricos. Hoy en día se quiere llevar a todos los principales futbolistas del mundo, quieren establecer un imperio allá. Se van a llevar el mundial para Arabia Saudita en los próximos años. Y ellos son ricos y son pudientes porque la promesa de Abraham también se cumple en ellos. Pero no era el propósito de Dios. Amén. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, son aquellos que descienden de Isaac, de Jacob. En otras palabras, el pueblo de Israel. Amén. Dispensación de la promesa, y termina la dispensación de la promesa con la salida de Israel de la esclavitud egipcia. Amén. Para dar entonces inicio a la quinta dispensación, o al quinto periodo de tiempo bíblico llamado tiempo de la ley o dispensación de la ley. ¿Dónde inicia la ley? La ley inicia con Moisés bajando del monte del Sinaí con las tablas de la ley, con los mandamientos. ¿Ven? Y es por eso que los judíos, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, no le dicen sino de la forma que ellos lo llaman la Torá, que en hebreo quiere decir la ley. ¿Por qué? Porque en estos 5 libros están todas las leyes por las cuales el pueblo de Israel se dejaba regir. ¿Dónde termina la ley o en qué momento exacto se cierra la puerta de la ley? En el momento en que Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Entonces la ley va desde Moisés bajando del Sinaí hasta la muerte de Cristo en la cruz, aproximadamente 2000 años. Aproximadamente 2000 años. Aleluya. En el momento en que Jesús expiró
cuerpo, en ese momento finalizó la ley. Y aclaro el punto, aleluya, que estuvimos hablando la semana pasada. ¿Por qué entonces el ladrón que estaba con Cristo crucificado es salvo sin bautizarse, sin arrepentirse, sin recibir el Espíritu Santo? Base doctrinal de la doctrina trinitaria, porque ellos enseñan que no es necesario el bautismo por este acontecimiento. No es necesario bautizarse, no es necesario recibir el Espíritu Santo. Miremos al ladrón de la cruz. Él estaba con Cristo y le dijo: Señor, yo reconozco que tú eres el Mesías. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fue un hombre bendecido, diríamos nosotros, soltario, porque estaba en ese momento ahí y recibió el pasaporte directo. ¿Pero por qué? Porque el Mesías, la ley, todavía le quedaban pocos minutos para terminarse, pero el Mesías, aunque estaba crucificado y sangrando por todo su cuerpo, el Mesías todavía estaba vivo. Y finaliza la ley. Den un aplauso al Señor. Enseñe esto, hermano. Cuando alguien le diga: no, porque el ladrón de la cruz fue salvo. Oye, pero tú no conoces la dispensación de la ley. La dispensación de la ley es así, es así. Edifíquelo, enséñelo. Amén. Gloria al Señor. Y se da inicio entonces a esta dispensación actual que estamos viviendo, que es la dispensación de la gracia. Diga conmigo: la gracia. Bendita gracia. Amén. ¿Por qué se llama de la gracia? Porque Dios durante estos 2023 años ha derramado de su gracia para que podamos entrar a la salvación por el plan original de la salvación de Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don. Para ser salvos en esta dispensación que estamos viendo, tenemos que entrar por el plan. Si no, no somos salvos. Amén. Desde la inocencia hasta la promesa, 2000 años. Desde la promesa hasta la ley, 2000 años. Y los que saben dicen que la gracia tiene que durar 2000 años también. Y baso esto, si sumamos, serían aproximadamente 6000 años. Y cuando vamos y averiguamos en qué año está viviendo Israel, recuerden que Israel tiene un calendario diferente al de nosotros. Nosotros tenemos el calendario gregoriano. Israel tiene el calendario judío. Ellos nos cuentan 2023 años. Israel está viviendo el año 5783. 5783. Búsquelo en Google. Ponga allí qué año está viviendo Israel. Y le va a decir el 5783. Cercano al año 6000, ¿cierto? Gloria al Señor. Y la palabra de Dios dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. 6000 años son 6 días. El Dios hizo el mundo en 6 días. O sea que estamos viviendo el sexto día, el día del hombre. ¿Sabían que el número 6 es el número del hombre? ¿Por qué Dios lo hizo en el sexto día? ¿Por qué Dios no lo hizo en el primer día? Si fue la mejor creación. Lo hizo en el sexto día porque el número 6 es el número que representa al hombre. El anticristo va a usar el 666 porque el diablo se va a convertir en un hombre. ¿Ok?
cumpliendo el sexto día. El hombre está siendo hecho a la semejanza de Dios en este día. ¿Sí van conmigo? ¿Cómo está haciendo el hombre? ¿Cómo se está haciendo el hombre a la semejanza de Dios? Cuando usted le predica a alguien, cuando usted le dice arrepiente, usted está ayudando a Dios a formar ese hombre a la semejanza de Dios. Cuando usted gana un alma, cuando se bautiza a alguien, o sea, que el hombre en la dispensación de la gracia está siendo formado a la semejanza de Dios. Que nosotros oremos, que nosotros seamos santos, que nosotros seamos sabios, que nosotros seamos humildes, que seamos mansos, amén. Nos estamos pareciendo a Jesús, que vivamos en santidad, que ayudemos, que oremos. Nos estamos pareciendo a quién? A Jesús. Estamos siendo hechos a la imagen de Jesús. ¿Sí van conmigo? Entonces, no hay que tener 4 dedos de frente para entonces llegar a la conclusión de que al tiempo de la gracia o a la dispensación de la gracia le quedan pocos días. No me la estoy dando de profeta, no me la estoy dando de sabiondo, estoy predicando y sencillamente lo que dice la palabra del Señor. Amén, con el entendimiento que Dios nos ha dado. Entonces, a la gracia le queda poco tiempo. El tiempo de la gracia va a llegar un momento, hermano, en donde se va a terminar. La puerta de la gracia está a punto de cerrarse. Si yo quiero dar un consejo en esta mañana, aprovechen los pocos días que le quedan a la gracia. La Biblia dice, aleluya, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esta tierra no se va a arreglar. No quiero ser pesimista en esta mañana. La Biblia me dice que esto va de mal en peor, aleluya. Cada día las cosas van a ser peor. Por lo tanto, que lo mejor que usted puede hacer es entregarle su vida al Señor. Asegurar su boleto, hermano. Discúlpeme, no lo quiero ofender. No sea bobo. No se vaya a quedar por fuera. Bastante que se ha predicado esta palabra. Y usted conoce, usted sabe. Amén. Usted ya sabe que el Señor salva. Ya usted sabe que Jesucristo es Dios. Ya usted sabe que tiene que bautizarse, que tiene que arrepentirse. Ya usted sabe que debe recibir el Espíritu Santo. Porque a la gracia le queda poco tiempo. ¿Y cuál es ese punto final de la gracia? Ese punto final de la gracia, el arrebatamiento de la iglesia. Amén. La palabra de Dios dice en Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, porque el Señor vino con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos nuestros hermanos que han muerto en Cristo Jesús. Amén. Van a resucitar primero, dice Pablo. Luego nosotros, los que venimos, supongamos que el Señor viene en este momento, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Mire el término, arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Podemos ver entonces cómo aquí la palabra de Dios nos habla acerca de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, en donde van a pasar dos cosas, según esta escritura. Va a haber resurrección de muertos, o sea, los que murieron en Cristo, Dios los va a levantar con un cuerpo glorificado, porque este cuerpo vuelve al polvo. Ahora nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados.
en un cuerpo glorificado, porque este cuerpo no puede entrar, este cuerpo es terrenal, este cuerpo pertenece aquí en la tierra. Entonces van a suceder dos cosas: resurrección de muertos y transformación de cuerpos. ¿Sí están conmigo? 1 Corintios capítulo 15, verso 51 lo confirma. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, hablando acerca de los que duermen esperando el arrebatamiento de la iglesia. No todos dormiremos, o sea que ellos están durmiendo. Por ejemplo, nuestra hermana Ana Daña está durmiendo, nuestro hermano René Rivero está durmiendo, nuestro hermano Samuel Miranda está durmiendo. ¿Sí? Pero todos seremos transformados. Ellos van a ser transformados a un cuerpo glorificado y nosotros a un cuerpo glorificado. Dice el 52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, en un cuerpo glorificado, no en un cuerpo corruptible, y nosotros seremos transformados. Esta palabra confirma lo que estoy diciendo. Así que el arrebatamiento de la iglesia, hermano, es una doctrina bíblica muy importante. Ahora, ha surgido una pregunta o un dilema, y es saber cuándo será este acontecimiento en relación a la gran tribulación. ¿Será antes? ¿Será en medio? ¿O será al final de la gran tribulación, como algunos creen? Este tema es fundamental saberlo para este tiempo, hermano. Por lo interesante, hay opiniones divididas al respecto, y en sí hay tres posturas. Primero, están los que creen que el arrebatamiento de la iglesia será al final de la gran tribulación. En otras palabras, que la iglesia pasa por ese periodo llamado gran tribulación. Número dos, están los que piensan que seremos levantados a mitad del periodo. La gran tribulación, bíblicamente, ya le doy el versículo bíblico, va a durar 7 años. Entonces, hay algunos que creen que será al final de los 7 años, otros que creen que será a mitad, o sea, a los 3 años y medio, y luego están los que creen, y me incluyo, en mi opinión personal, será antes de la gran tribulación. De manera, aleluya, que las tres posturas, hermano, parecieran tener versículos, pero en esta manera quiero compartir 2 o 3 argumentos con base bíblica, porque estoy de acuerdo con todos aquellos que creemos que la iglesia no pasa por la gran tribulación. El hermano Mario fue enseñado por el misionero, el hermano J. Burton, el primero que trajo el evangelio aquí a Venezuela, y él no enseñaba esto. De igual forma, los misioneros en Colombia, gloria al Señor, que estuve preguntando, no enseñaban esto. La enseñanza es que la iglesia no pasa, pero últimamente hay corrientes que han surgido, y se las menciono para que usted esté atento, porque de repente le puede llegar a alguien a comentarle y usted también tenga su base bíblica, ¿ok? Ahora bien, permítame aclarar algo antes de entrar en agua profunda. Hay algunos que dicen que la palabra rapto no la podemos utilizar porque no aparece en la Biblia, sino que aparece arrebatamiento o arrebatar. Pero permítame explicarle, también hay palabras en la Biblia que nosotros utilizamos, hay palabras que nosotros utilizamos y que no aparecen en la Biblia. Como por ejemplo, a veces decimos, no, es que Dios nos dio libre albedrío, y eso no está en la Biblia. Usted busca el libre albedrío, eso no está en la Biblia. Ni siquiera la palabra Biblia aparece en las Santas Escrituras, pero la utilizamos. Entonces, la palabra original utilizada en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, hermano Oscar, háganme el favor, saquen la pizarra y la colocan acá. La palabra original
utilizada en el griego original, porque es que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Amén. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, si usted y yo queremos saber el significado de una palabra en el Nuevo Testamento, tenemos que ir al griego. Entonces, ¿qué dice el griego para la palabra arrebatamiento o rapto? La palabra original es esta, arpaxo. Arpaxo. La palabra arpaxo, que quiere decir ser arrebatado o ser guardado de un peligro. Colocábamos el ejemplo, porque un especialista en el griego lo explica con un ejemplo. Y dice: el ejemplo más fácil de explicar esto es cuando un niño va cruzando la calle y un carro lo va a atropellar. Y su padre corre rápidamente, toma al niño y lo rescata, lo guarda. Amén. Del peligro inminente que viene para él. Entonces, la palabra arpaxo quiere decir o significa bíblicamente que Dios nos va a guardar de un peligro, de un castigo, de la ira que viene para esta tierra. Primeramente, en lo personal creo que Dios nos va a guardar de la ira, porque la gran tribulación es un periodo de ira, de juicio. Es un periodo de juicio, en donde Dios va a tratar primeramente con todo aquel israelita que se arrepienta. No es que todo Israel tampoco va a ser salvo. Todo aquel que se arrepienta, porque en Israel hay prostitución, en Israel hay alcoholismo, en Israel hay fornicación. Y yo no creo que Dios le vaya a dar el pasaporte directo a una lesbiana, a un homosexual, a un trans. No creo. Si esa persona se arrepiente y pasa por el mismo proceso que usted y yo pasamos, ellos tienen que ser bautizados también. Ahí Dios sí le da la oportunidad. Pero en cuanto a la iglesia, creo que Dios nos guarda de esa ira, de ese periodo llamado gran tribulación, porque la palabra de Dios así lo dice. Por lo menos Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 dice: y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos va a liberar de la ira venidera. ¿Cuál es esa ira venidera? La gran tribulación. Es un periodo terrible, hermano, que viene para esta iglesia. Amén. Dios va a guardar a su iglesia de este periodo. De la misma forma como guardó a Noé antes de entrar al arca. Porque no fue sino hasta que Noé cerró la puerta del arca y Dios derramó el diluvio. Amén. De la misma forma que guardó a Lot y a su familia cuando lo sacó de Sodoma y Gomorra. Por el pacto con Abraham no hizo caer las bolas de fuego hasta que la familia de Lot no estaba fuera. En lo personal creo que Dios no va a dejar caer toda la ira de él a través de la gran tribulación, aleluya, hasta que su iglesia no se haya ido de este lugar. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué va a pasar en la gran tribulación? Después del rapto de la iglesia, la aparición del anticristo. ¿Quién es el anticristo? Sencillamente Satanás manifestado en carne. Él es un imitador de las cosas de Dios. Jesús se manifestó en carne. Él también va a querer manifestarse en carne. Y toda esta atmósfera mundial que está pasando, la crisis económica, las enfermedades, las pestes que vienen arrastrando, el conflicto árabe-israelí, sencillamente, aleluya, son la pista de aterrizaje
Y ese alguien se llama el anticristo. La palabra anti, o el término anti, proviene del griego contra. O sea, quiere decir contra, en contra de todo lo que se llame Dios. ¿Cuáles son sus características? Dice la palabra del Señor: y del Dios de sus padres no tendrá temor. La principal característica del anticristo, dice la Biblia, y del Dios de sus padres no tendrá temor. O sea, que es descendiente de los judíos. Porque la palabra de Dios me aparece con D mayúscula. Usted sabe que cuando la Biblia habla con D mayúscula se está refiriendo a Jehová Dios. Con D minúscula a dioses paganos. Entonces, la principal característica que va a tener el anticristo, ¿por qué va a engañar a Israel? ¿Por qué va a ser el primero que se va a parar en medio de este conflicto árabe-israelí? Va a decir, bueno, vengan acá las dos partes, sentémonos en una mesa, firmemos un tratado de paz. ¿Por qué? Porque va a ser un descendiente de los judíos. Tiene que tener sangre judía. Característica número 2, según la Biblia, debe ser descendiente de la tribu de Dan. Descendiente de la tribu de Dan. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Debe ser descendiente de esta tribu. El símbolo, cada tribu tiene un símbolo y es un animal. El símbolo de la tribu de Dan es la serpiente. Y es la serpiente antigua, el dragón antiguo. Amén. Se hará llamar rey antiguo, se hará llamar el príncipe que ha de venir. La Biblia lo describe como el cuerno pequeño, el desolador, el hombre de pecado y de perdición, el que se opone contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, el inicuo, la bestia, el hombre despreciable, el rey ensoberbecido, de descendencia judía. Le doy los versículos: Daniel capítulo 11, verso 37. De la tribu de Dan, según Isaías capítulo 24, verso 3. Y según Isaías capítulo 28, verso 14. Dice la Biblia: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será la serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Características que describen al anticristo. Se sentará en el templo de Israel. Amén. Yo no sé si ustedes saben, pero en la capital de Israel, en Jerusalén, los árabes construyeron un templo de ellos. Invadieron, son invasores. Donde estaba el antiguo templo, ellos se tomaron un pedazo de tierra ahí y construyeron un templo de ellos. Los templos de los árabes se llaman mezquitas y construyeron la mezquita de Omar. Cuando usted pone una foto de Jerusalén, el templo que se ve allí es una cúpula dorada de oro. Esa es la mezquita de Omar. Ahora, hay una profecía en Ezequiel que el templo tiene que ser construido nuevamente. Y si usted revisa la información, ya los planos están listos. La vestidura de los sacerdotes está lista. La Biblia dice que en el antiguo templo, se hacía el sacrificio continuo, y el sacrificio era un animal, exactamente una vaca de piel roja, una vaca que es de una raza única. Obviamente los años han pasado y no encontraban el animal porque pareciera que se perdió. Pues con esto de la clonación, clonaron a las vacas rojas
listas para sacrificarlas. El ingeniero encargado de construir el templo nuevo dijo: solamente estoy esperando la orden. Pero hay algo que impide, y es la mezquita de Omar. Esa mezquita le van a echar candela y la van a tumbar los judíos. ¿Por qué? Porque ahí tiene que construirse el nuevo templo. Cuando se construya el templo va a ser un epicentro religioso para todo el mundo. Yo quiero que usted se lo imagine, va a ser un hotel 5 estrellas, porque todo el que quiera ir allá va a tener la oportunidad de ir y quedarse. Va a ser algo espectacular. Bueno, cuando la Biblia dice en Daniel que el anticristo cortará el continuo sacrificio, que hará la abominación desoladora, sencillamente quiere decir que él se va a sentar en ese templo como rey y desde ahí va a mandar. Desde ahí va a efectuar sus mandatos. Hará cesar el continuo sacrificio. Ya no sacrifiquen más vacas rojas a Jehová Dios, porque no hay necesidad. Yo soy el rey. Yo estoy sentado aquí. Yo voy a mandar desde aquí. Amén. Eso va a pasar durante la gran tribulación. Y otra cosa más que usted ha leído: Él va a establecer leyes terrenales para comprar y vender. Hay que dejarse sellar. Amén. Pero creo por la palabra que la iglesia no vamos a ver eso. No lo quiero ver. Yo no quiero conocer al anticristo. No me importa si es Putin, si es Bukele, no me importa si es el yerno de Donald Trump, no me importa, yo no quiero saber quién es, porque yo voy a estar en un mejor lugar. ¿Y cuántos están de acuerdo conmigo en esta manera? ¿Cuántos quieren irse con Cristo Jesús? Entonces vamos a prepararnos, hermanos. Ese es mi propósito con esta enseñanza, que nos preparemos. Gloria al Señor. Amén. La palabra de Dios es clara. Tenemos que estar preparados para el primer y único viaje, hermano. No va a haber más viaje. No que los que se quedan en la tribulación, porque la Biblia dice que Juan lo vio ya con vestiduras blancas y dijo: estos que han salido de la gran tribulación. Eso sencillamente, hermanos, somos la iglesia del Señor. Lo que Juan está viendo allí es la iglesia ya con Cristo. Porque hay gente que dice: no, vean, ahí dice que salieron de la gran tribulación. Yo creo que Juan se está refiriendo a nosotros, hermanos. Aleluya. A la iglesia del Señor Jesucristo. La Biblia me dice que Dios va a tratar en la gran tribulación con los únicos que va a tratar y le va a dar oportunidad de salvación es con Israel. Y repito, con aquellos que se arrepientan de verdad y cumplan con los pasos. Porque allá no es que va a entrar cualquier homosexual o cualquier lesbiana, no. Tienen que cumplir con los pasos de arrepentimiento. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados. Apocalipsis enseña acerca de los sellos. Después que la iglesia se va, después que la iglesia es arrebatada, y en